El sistema nervioso. Os empezaré hablando en primer lugar de las células nerviosas y neurotransmisores. El sistema nervioso está formado por dos tipos de células, las neuronas y las neuralgias. Un 90% representa las neuralgias y el otro 10% restante son las neuronas. Aunque desde un punto de vista funcional son mucho más importantes las neuronas, ya que estas son las verdaderas responsables de la transmisión del impulso nervioso, mientras que las neuralgias se limitan a una función de sostén y mantenimiento de las neuronas. En una neurona se distinguen en principio dos partes, un cuerpo y unas prolongaciones. Entre estas últimas podemos distinguir también una claramente más alargada, llamada axón, y el resto, de forma similar a los dedos de una mano o a las ramas de un árbol, dendritas. El recorrido del impulso nervioso empieza cuando entra por las dendritas, llega al cuerpo y sale por el axón, cuya determinación debe estar lo suficientemente cerca de las dendritas, de otra neurona para que continúe el proceso de transmisión. Aunque en sentido estricto el axón de una neurona no está en contacto físico directo con las dendritas de la neurona siguiente. Hay una pequeñísima distancia de separación entre ambas células, en torno a 2 100 milésimas de milímetro. El impulso nervioso saltará o no a esta distancia en función de la presencia de ciertas sustancias químicas llamadas neurotransmisores, cuya función es posibilitar o inhibir la sinapsis o comunicación interneuronal. Entonces, nombramos sinapsis a la región de comunicación entre la neurita o prolongación citoplasmática de una neurona y las dendritas o el cuerpo de otra. Y los neurotransmisores son los que transmiten los impulsos nerviosos en la sinapsis. Algunos de los neurotransmisores más importantes son, por ejemplo, la acetilcolina, que es la responsable de la contracción de los músculos. La norepinefrina, junto con la adrenalina, actúa en las situaciones de emergencia aumentando el ritmo cardíaco, la presión sanguínea y etc. Su falta es responsable de algunas formas de depresión. La dopamina se relaciona con procesos como la coordinación de movimientos y la atención, por lo cual su falta es común en los niños llamados hiperactivos, y también es la enfermedad del Parkinson. Por el contrario, la esquizofrenia se relaciona con un exceso de esta sustancia. La endorfina es un inhibidor del dolor con estructura y función similares a las drogas derivadas del opio, por ejemplo, la morfina y heroína, pero a diferencia de estas, la endorfina es producida por el propio organismo. Seguidamente, os introduciré el tema del sistema nervioso central. Bien, entonces, el sistema nervioso central es la masa nerviosa situada en el interior de la cavidad craneal y la columna vertebral, es decir, al conjunto formado por el encéfalo y la médula espinal.
Se considera que el encéfalo está dividido en 3 regiones superpuestas una sobre otra, de abajo a arriba. Nombrándolos así, rombencéfalo, mesencéfalo y prosencéfalo, y se reserva el nombre de cerebro a la región más superficial. En otros casos, las 3 regiones que os he nombrado antes se llaman cerebro posterior, cerebro medio y cerebro anterior respectivamente. Para aquellos que no sepan qué es la médula espinal, es una estructura semejante a un cordón que recorre la espalda de arriba abajo y realiza una doble función. En primer lugar, actúa como intermediaria entre el cerebro y las distintas partes del cuerpo, tanto los músculos y las glándulas como los receptores sensoriales situados en el tronco y las extremidades. También se encarga de coordinar los actos reflejos más simples, como flexionar la pierna tras un golpe en la rodilla. Aún así, podemos dividir el encéfalo en 4 grupos diferentes, empezando por el diencéfalo, que está situado entre los 2 hemisferios cerebrales por debajo de la corteza cerebral. Este está compuesto por la hipófisis, que es la glándula maestra que regula la actividad endocrina de todo el organismo, el hipotálamo, con la glándula pineal o epífisis, el tálamo, que recibe y filtra los impulsos sensoriales, excepto los procedentes del olfato, antes de reenviarlos a la corteza cerebral. Y finalmente el hipotálamo, que regula los impulsos sexuales, el hambre, la sed y el sueño. El sistema límbico es formado por el hipocampo y la amígdala, que se sitúan en el límite o borde del diencéfalo. Seguidamente hallamos el cuerpo calloso, que es el que une los 2 hemisferios formando una sustancia blanca. En último lugar, encontramos la corteza cerebral, que está dividida en 2 hemisferios, el derecho y el izquierdo. Cada uno de ellos se ocupa de coordinar la actividad de la mitad opuesta del cuerpo, es decir, el hemisferio izquierdo coordina la actividad del lado derecho y el hemisferio derecho la del lado izquierdo. Finalmente, el último punto de este mapa mental es el sistema nervioso periférico. Este está formado principalmente por todos los nervios, pero también está formado por los centros nerviosos situados fuera de las cavidades craneales y espinales. El sistema nervioso periférico se divide en 2: sistema periférico somático y el sistema nervioso autónomo. El sistema periférico somático es el encargado de las acciones voluntarias y está compuesto por los nervios sensoriales y motores. Y el sistema nervioso autónomo es el encargado de los actos involuntarios, y dentro de este se divide en 2, el simpático y el parasimpático. El simpático prepara el organismo para acciones instantáneas,
y el parasimpático recupera el organismo tras una situación o actividad excepcional.